o les fallaba a ellos o me fallaba a mí. Y tuve que decidir fallarle a ellas por optar en mi crecimiento y en mi propia vida. Y ese afán de control es el que también te limita. O sea, quiero partir en mi negocio o quiero partir en mi mejora fitness, no lo sé, pero quiero tener todo planificado. En realidad, parte y después vas armando algo. Puedes tener un muy buen negocio, puedes estar viendo muy claros los números de tu negocio, proyectar a tu negocio, pero si no estás haciendo lo mismo contigo, puedes tener 1000 problemas en el negocio que son solucionables. Pero cuando hay un solo problema, que es el de salud, ya todos los otros problemas no importan nada. Pero ¿qué me garantiza que me va a ir bien? Y ahí era como el tema de convencerlo. Es que ¿qué te garantiza a ti en tu negocio que te va a ir bien? Y ahí viene la respuesta de nada. Ok, aquí vamos también a ir a una garantía de nada, con una estrategia que nos permita obtener información para obtenerlo todo. Y ahí yo empiezo a hacer, publiqué un par de cosas en redes sociales y me empezaron a llegar clientes. O sea, a partir de publicar mi problema y mi crisis, aparecieron oportunidades. Contratar rápido, pero contratar mal, para cambiar después una perspectiva actual de contratar lento y despedir rápido en los casos que corresponden. Si es que yo en la práctica vivo juzgándome, al final entro en ese loop infinito de no hacer las cosas porque algo siempre me va a faltar. Justo antes de yo comenzar a emprender, hace 7 años atrás, salí un día de la oficina de abogados en la que trabajaba y me encontré con un crack del marketing digital de aquí de La Serena, cuya agencia pertenece al 3% de las más exitosas de Chile y Latinoamérica. Sus negocios han facturado más de 7 millones de dólares, ha asesorado a más de 800 empresas y ha administrado más de 2 millones de dólares en anuncios. Y en ese momento le dije que iba a comenzar a emprender en un par de meses más. Y me dijo, parte ahora mismo documentando todo el proceso, entre otros consejos que me dio. Y hoy día tengo el privilegio de que ese crack se suba al Car Podcast de nl.com. Así que vamos a conocer a Matías Villanueva. Esa Mati, ¿cómo estamos, bro? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Oye, un placer tenerte acá. Así que yo ya le iba contando un poco a la gente sobre ti, sobre tus resultados, a qué te dedicas en términos generales. Aunque igualmente me gustaría preguntarte, ¿quién es Mati Villanueva? ¿Tú cómo te presentarías, cómo te definirías? Mira, yo creo que uno va cambiando con la definición de cada uno en particular, así que yo hoy día primero que todo me definiría como padre. Soy papá de una niñita, la Octavia, de un niñito, el Clemente. Soy pareja hace 12 años con la Mai. Y después de eso creo que viene lo demás, que podría considerarme un empresario que partió siendo emprendedor y que antes de ser emprendedor fue autodidacta, y antes de ser autodidacta tuvo que renunciar a la universidad para dedicarse a lo que le apasionaba. Bien, perfecto. Me agrada mucho esa forma de poder definirte y de no como encasillarte derechamente como en una sola identidad. Y en ese sentido, a nivel de emprendimiento, de empresa, ¿en qué rubros estás hoy día principalmente? Mira, nosotros en general en la empresa tenemos dos verticales. Una vertical viene a ser la prestación de servicios de marketing, y la otra viene a ser todo lo que equivale a creación de infoproductos, consultoría, más o menos por ahí vendría a ser el tema, pero todo en relación al marketing, solo que en un formato a veces lo hago por ti, tipo done for you, y en el otro es formato lo hago contigo, tipo done with you. Ok, y eso, digamos, en castellano puro y duro, ¿qué significaría? En las agencias prestamos el servicio y lo hacemos por ti, la gran mayoría, y en la consultoría y en los infoproductos tipo high ticket de servicios como de alto valor, lo construimos de manera conjunta, y hay cosas que vas a ejecutar tú y hay cosas que nosotros te ayudamos y te guiamos y orientamos a ejecutarlas. Perfecto. Y hoy día, digamos, como estuve viendo algunas de las empresas con las que has trabajado, por ejemplo, no sé, que me llama mucho la atención, las empresas muy grandes como Sodimac, Everlast, entre otras. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que son como los factores principales que hacen que la publicidad de una empresa o de un emprendimiento en general realmente pueda ser exitoso versus como
otros que también buscan trabajar con publicidad, pero que no obtienen buenos resultados en general. Como, ¿cuál crees tú que están como esas principales diferencias a nivel de publicidad empresarial? Mira, yo creo que también eso va variando en el tiempo en cómo yo lo percibo, pero hoy día creo que es la capacidad de adaptación al cambio y la transformación digital que está empujando el consumidor actual a que las marcas se adapten a cómo las personas quieren entender, comprender y fidelizar con las marcas. Ok, Y perfecto. eso varía constantemente, o sea, desde pandemia tipo TikTok, cambios de algoritmos, cambios de consumo de contenido, etc. A mí me gustaría volver un poco hacia las raíces, porque hoy día ya es como todo estar creando un contenido o un anuncio con el hook, que esté como gancho en los 3 primeros segundos para llamar tu atención, porque ya estamos tan dispersos en tanta información en internet que es como que tengo que capturar tu atención, cuando en realidad a mí ya me gustaría volver un poco hacia atrás y volver a la marca un poco más distendida, más relajada y que no todo sea tan rápido. Ok. Entonces, digamos como un primer factor que sería importante al momento de empezar a tener éxito o no, sería como el poder adaptarte al contexto que se está generando en el momento. Claro. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué ves tú que hoy día quizás, no sé, agencias de marketing o empresas que invierten en publicidad siguen haciendo cuestiones que bajo tu apreciación están obsoletas? Mira, yo creo que toda empresa a veces comete el error de tener una falta de estructura y de estar asignando ciertos niveles porcentajes de la importancia a lo que van a hacer. O sea, no es lo mismo estar enfocándose en un área específica del negocio que no es la que te va a permitir crecer y tenerla muy bien pulida y dominada versus que otras que son más relevantes. O sea, puedes tener áreas internas que no estén tan bien desarrolladas, pero si no tienes problemas en marketing y ventas, lo demás lo va a poder solucionar. Entiendo. Entonces, como que si es que voy comprendiendo bien, de repente puede haber como un cierto error como en el enfoque de en qué puntos del negocio debería yo estar como realmente poniendo la atención. ¿Por ahí va un poco? Claro, sí, exacto, porque va a depender un poco del perfil de cada empresario o emprendedor o dueño de negocio, de cómo es su personalidad también, ¿ya? Porque al final la empresa es un reflejo de la o los fundadores. Entonces, si en ese reflejo uno tiene cierto formato de liderar, cierto formato de orientar, cierto formato de motivar a las personas, se va construyendo la cultura empresarial, ¿cierto? Entonces esa cultura va muy arraigada a la personalidad de esas personas que son las cabezas de los negocios. Entonces, si esa persona está muy enfocada en una sola área y es esa área la que más domina y no necesariamente esa es la área que le va a permitir crecer y consolidarse en el mercado frente a la competencia, etcétera, va a haber un problema. Te pongo un caso simple. Puede haber una persona que es el fundador o fundadora y que es muy buena en todo lo que es la dirección de arte o en la creación artística de un tipo de negocio, tipo moda, por ejemplo. Pero no necesariamente tener ese muy buen diseño o muy buen producto va a hacer que se haga conocida la marca. Entonces ahí va a necesitar a alguien o un equipo o un socio o una socia que se pueda enfocar en eso. Ya, perfecto. Entonces yo creo que ninguna persona domina todas las áreas, pero tal como dice por ahí un estadounidense llamado Gary Vee, que hay que ser lo suficientemente peligroso en diferentes ámbitos para poder tener conversaciones avanzadas con personas que participan en tu equipo y en el crecimiento de tu negocio. De acuerdo. Interesante. Bien, ahora digamos en el punto actual que yo les adelantaba a las personas en la introducción de, bueno, 7 millones de dólares facturados en general con tus negocios, administrado en anuncios más o menos unos 2 millones de dólares. Ese, digamos, sería como un poco el punto actual o digamos el punto reciente en el que te encuentras, pero obviamente todo esto partió desde un punto completamente contrario, pues evidentemente, o sea, tú no heredaste la agencia y no heredaste el ya estar administrando todo esto y los resultados que se han ido generando. Entonces me gustaría que me pudieses compartir un poco sobre ese inicio. ¿Cómo fue? Porque claro, al día de hoy ya, no sé,
asesorando a empresas grandes, apareciendo en medios de comunicación, pero ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo partió todo esto? Con miedo, o sea, lo primero es con miedo, o sea, incertidumbres, miedo y todo lo que el ser humano tiene cuando está saliendo de la zona de confort. Ok. ¿Ya? Entonces, lo importante es hacerlo con miedo. Pero obviamente cuando estaba en esa etapa de decidir si me salía o no me salía de la universidad, de fallarle o no fallarle a mi familia, de atrasarme en cuanto a la llegada hacia, entre comillas, el éxito frente a mis pares, todo eso como que genera inseguridades en uno. Entonces, pero es porque estamos mirando hacia el vecino, hacia el pasto que está más verde del vecino y que muchas veces nos hace no cruzar de esquina hacia lo que realmente nosotros tenemos que tomar como dirección y rumbo de nuestra propia vida. Entonces yo creo que en esa etapa en la que yo comencé con miedo, pero también comencé con este asunto de no saber qué va a pasar. Okay. Entonces uno no... sobre todo en mi caso, que no vengo de un desarrollo empresarial ni una familia de empresarios, nunca tuve como muy claro el camino de qué iba a suceder, pero sí tenía claro el estar haciendo las cosas bien ahora. De acuerdo. Entonces, si me centraba en el ahora, iba a poder construir algo que me permitiera evaluar qué iba a planificar mañana. Y a partir de eso me fui enfocando en el presente, en verdad. Después ya llegó una etapa en la que empecé a abusar de pensar en el futuro, que son problemas que también nacen en el emprendimiento o en la vida en general. Y a partir de eso fue ir aprendiendo, ir perfeccionándome e ir tomando oportunidades. Porque también cuando uno crece aparecen oportunidades que nuevamente te generan miedo, inseguridad y es un proceso evolutivo del ser humano eso. Siempre va a suceder algo de ese tipo. Y ahí ir tomando oportunidades que se ven como desafíos y que prácticamente las hemos atraído para nuestra propia evolución. Y ahí, si es que no la tomo hoy día, quizás se va a dar vuelta también esto y va a llegar una oportunidad parecida, disfrazada de otra eventualidad y me va a hacer decidir si quiero evolucionar o no. Y ahí cada uno va tomando sus propias decisiones. Yo no sé, no puedo decir si es que es lo mejor hacerlo hoy día, mañana o pasado mañana, pero cada uno va a tomar sus propias oportunidades, decisiones y a partir de eso va a tomar aprendizaje y crecimiento. Ok, perfecto. Tú estabas estudiando Derecho, ¿verdad? Yo estudiaba Derecho. De acuerdo. ¿Y en qué año ya decidiste, bueno, listo, esto hasta acá y ya no voy más a la facultad? Yo fui bien miedoso porque yo desde el primer año quería hacer eso, solo que lo postergué como 6 años. Ok. Sí, lo postergué como 6 años por un tema de cumplir yo creo que lo más importante fue un tema de cumplir en la casa, ¿ya? Como de no fallar en mi casa. Entonces eso como que era, yo creo que un tema bien importante como de mis cables a tierra, que en ese momento ya mi hermano se había ido a vivir con su pareja, tenía su hija, entonces era como mi mamá, mi hermana y yo, y no quería fallarles a ella, pero hubo un momento en que o les fallaba a ellos o me fallaba a mí, y tuve que decidir fallarle a ellas por optar en mi crecimiento y en mi propia vida. De acuerdo. Y una pregunta que me parece importante. ¿Tú creías que le ibas a fallar, digamos, a tu familia porque era una cuestión, digamos, como tuya personal, de decir, si yo hago esto les voy a fallar? ¿O había como un mensaje claro de tu familia que te decía, si tú dejas la carrera nos vas a fallar? ¿Era más que un tema tuyo o igual había como un feedback? No, yo creo que fue un tema más, o sea, nunca fue dicho de esa manera me va a fallar, porque uno puede no pasar algunos ramos, pero yo iba avanzando en la carrera igual y había semestres donde me iba bien y yo soy una persona competitiva, entonces semestres donde me iba muy bien y que los profesores me estimaban como una persona con mucho potencial, pero después también me dispersaba y iba poco a la universidad, iba poco a clase y después un semestre no me iba bien y después de nuevo me iba bien, entonces en mi cabeza era como si yo me lo propongo me va a ir bien. De acuerdo. El tema fue después como, porque la carrera de Derecho una cosa es pasar los ramos y después viene una etapa que es bien extensa y bien demandante y estresante, y eso es como que yo dije, en realidad quiero seguir extendiendo eso, sí o no. Y lo otro era, en mi casa nunca me lo plantearon así, pero igual, a ver,
yo como persona ligada al mundo del marketing y todo eso, también soy una persona que me he autocoacheado y he buscado ayuda y asesoría, etcétera, en el sentido de que yo en mi árbol genealógico, desde que murió mi papá, yo estaba ocupando el lugar de mi papá en mi árbol genealógico. Entonces yo, dentro de ese tema de ser un proveedor, entre comillas, siendo que era yo un niño, un adolescente, ¿cierto? Me autoconvencí de ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, al autoconvencerme de eso, ¡pum! Ahí era mi auto boicot, decirme eso para convencerme de no hacer el cambio y que mi mente automáticamente tuviera ahí una cápsula para no hacer no tomar la decisión que me iba a convertir en quien soy hoy día. Ok, perfecto. Bueno, entonces tomaste la decisión finalmente. ¿Y por qué te inclinaste hacia el marketing digital? O sea, digamos como pudiendo básicamente, no sé, como en el amplio abanico del emprendimiento, ¿por qué el marketing? Mira, yo diría que más que marketing, ventas, primero. Ventas, ok. Ya, ventas. Okay. Sí, porque yo en sí me dediqué a trabajar en diferentes cosas, ya cuando antes de empezar a emprender. Y algo que nunca me percaté era que yo tenía habilidades de venta, y como no vengo de una familia de empresarios, emprendedores, dueños de negocios, nunca se me dijo como, hey, tú tienes habilidades de venta. Ya, entonces nunca las desarrollé, ni tampoco nunca tuve alguien que me pudiera direccionar u orientar. Ok. Yo me puse a trabajar, me acuerdo que cuando decidí el tema de la universidad fue porque justo me puse a trabajar en una inmobiliaria, y en esa inmobiliaria, cuando comencé a trabajar, de hecho llegué, en ese entonces, fue esto el 2011, vestido como ahora, había ido a surfear y me dijeron, oye, que tenía una entrevista, fui para allá y la dueña me dijo, oye, pero llegaste vestido con camisa, short y chanclas. Y yo le dije, sí, pero conversemos y te voy a poder demostrar de que puedo ser alguien que sirva en tu negocio. Y ahí conversamos y me dijo, ya, ¿sabes qué? Me gustó lo tuyo, estás contratado y partes en 2 días. Ya. Y ahí partí y yo ya desde el primer mes, me pusieron primero en el área de venta de la inmobiliaria. Y yo ya desde el primer mes empecé a vender y a ella le gustó mucho como yo vendía. Ok. Y ella, Carla y su pareja, Sergio, fueron como buenos propulsores de mí en ese sentido de cuando empecé a desarrollar ciertas habilidades. Ok. Entonces, de la nada, a los 24 años, yo ya empecé a generar sobre los $1000 y había recién desistido de la universidad. Y eso me dio palanca a mí para tomar algunos proyectos que nunca había tenido la capacidad económica de desarrollarlos, porque si le decía a mi mamá, quiero hacer este negocio, no, ¿ya? Entonces ahí fue el momento en que automáticamente empecé a recibir dinero y lo empecé a invertir en el negocio. Ok, perfecto. Y ahí fue donde me metí en el tema web, aprender a hacer páginas. Obviamente contraté, pero pedí que me enseñaran. Después me empecé a meter en el tema del marketing y bueno, ahí se fueron dando las cosas. Justo coincidió con Facebook compra Instagram, eso fue el 2012, y ahí me empecé a meter en el marketing cuando después de un tiempo dije, empecé a aprender cosas, y en la inmobiliaria empecé, entre comillas, a automatizar cosas. Agarré las bases de datos y todas las carpetas y todo lo que tenían de cotizaciones lo transformé en una base de datos en Excel. Empecé a investigar de cómo hacer email marketing masivo, lo hice desde Outlook, dejé la embarrada por el tema de la reputación del email marketing, lo solucioné al informático y después todavía hay una plataforma que existe que se llama MailChimp. Ocupé MailChimp y empecé a hacer eso, empecé a ver quién abría los correos, cuántas veces lo abrían y llamaba solo a ellos y empecé a vender trabajando muy pocas horas en la inmobiliaria y empecé a destinar todo el tiempo en mi negocio. Okay. Y eso me hizo poco a poco ir diseñando un negocio que después se transformó en prestaciones de servicio de marketing y que decantó en una agencia. Perfecto. Pero no es que yo dije, voy a salir de la universidad para hacer una agencia de marketing. Entiendo. Entonces igual ahora me queda muchísimo más claro como esta secuencia que planteaste al principio, y que partiste como autodidacta, de autodidacta a emprendedor, de emprendedor a empresario. O sea, y ahí se fueron dando las cosas. Y digamos como uno de los puntos que rescato es que en definitiva tú no necesitaste tener todo claro para realmente empezar como a inclinarte hacia como un camino nuevo, o sea, porque al final no tenías como ese plan certero establecido de que ibas a hacer X cosas. Es que el afán del ser humano de tener control de eso es lo que nos ceja para hacer ciertas cosas que son parte de aprendizajes que generan evolución en tu proceso de desarrollarte en algo, lo que sea, deporte, negocios,
es algo emocional o espiritual, no sé. Y ese afán de control es el que también te limita. O sea, quiero partir en mi negocio o quiero partir en mi mejora fitness, no lo sé, pero quiero tener todo planificado. En realidad, parte y después vas armando algo. Exactamente. Hay esa ilusión de control al final, porque en definitiva, aunque creamos que tenemos el control de la situación, siempre es una ilusión realmente, porque se puede así, digamos, como difuminar en cualquier segundo. Claro. Bien. Ahora, me gustaría poder preguntarte, como en este camino, ¿cuál crees tú que fue como uno de los puntos de inflexión? Así decir, en este momento, como empezaste a notar que hubo un cambio. No sé si por algún resultado en específico o no sé, por alguna conexión con alguna empresa, alguna campaña exitosa, o incluso, no sé, como un evento que podría o que pudo ser adverso en principio y que te catapultó como hacia el siguiente nivel. O sea, como ¿cuál crees tú que podrían ser como esos puntos o ese punto que marcó como una diferencia importante en tu carrera? Mira, yo desde el momento en que me estaba haciendo la pregunta y como que mi cerebro ya empieza como a buscar por ahí en el archivador, yo creo que un momento importante fue en el 2018. Yo ya llevaba 3 años, o sea, tuvieron que pasar 3 años de mucho trabajo, desde la formalización de la agencia, pero eso viene desde antes. Pero algo que fue culmine fue cuando me contactaron desde Platzi para ir a grabar a Colombia unos cursos de marketing. Y ahí conocí yo a Freddy, que es uno de los fundadores. Platzi es una empresa que ha hecho rondas de levantamiento de capital de millones de dólares, ya un equipo grande, con presencia en todo Latam, etc. Y ahí cuando fui a grabar, yo nunca había grabado, aprendí varias cosas, conocí a varios equipos, varios pisos arrendados en Bogotá, en un edificio, era como toda una cultura como súper cool y súper motivadora. Y cuando era un día viernes, y en ese viernes era como un día distendido, había como DJ en vivo, música, comida, un día de distensión, que no era porque yo estaba, por si acaso, era porque en realidad era algo que hacían ellos eventualmente como equipo para fortalecer la cultura interna. Estaba por ahí Freddy, que es el CEO, el director general, por así decirlo, y cuando estaba ahí yo vi en un momento que tomó el ascensor y se fue a la otra oficina, entonces dije, esta es la mía. Y me fui a la oficina y él había subido y estaba en el computador trabajando un día viernes 11 de la noche. Y ahí me dijo él como... Empezamos a hablar de varias cosas, del marketing de Platzi, de cosas. Él no era un especialista en marketing, pero como dije anteriormente era lo suficientemente peligroso para una conversación avanzada con un especialista en un área para aprender o tomar información y orientarse en su próxima decisión. Y ahí él me hizo unas preguntas y me dijo, tú eres muy bueno pero cobras muy barato. Y eso yo creo que es algo que a mí me hizo un punto de inflexión. Me dijo, cuando llegues a Chile, ve a todos tus clientes, escríbele un mail y cámbiale la tarifa en un 30% y vas a aumentar tu facturación en un 30% probablemente en un solo correo. Bueno, cuento corto, yo llegué a Chile, lo hice y solamente en ese momento la cartera de cliente, un cliente me dijo que no y el otro me negoció. Todos los demás me dijeron que sí. Entonces, ¿en qué momento iba yo a tomar esa decisión de aumentar mis tarifas y ser consecuente con el nivel de trabajo y entrega y responsabilidad que yo daba? No sé cuánto tiempo iba a pasar hasta que alguien me lo dijera. Y ahí está la importancia de a veces tener un mentor, alguien que te oriente, ¿cierto? Un coach, no sé, cada uno verá cuál es el formato, pero que te diga las cosas desde una perspectiva que no es la de la operación, sino que es ver desde la terraza hacia abajo y ver de qué manera te puedo contribuir a ayudar. Entiendo. Entonces yo creo que ese momento para mí fue como un punto clave y ahí fue darme cuenta de, están empezando a pasar cosas que los demás se dan cuenta y que yo soy el que no se está dando cuenta por un tema del, no sé, el síndrome del impostor, el auto boicot, etcétera. Y ahí fue cuando yo ya dije como, y creo, no lo sé, si lo evalúo, fue cuando empezamos a crecer rápido y fuerte. Entiendo. Bien, bueno, pasa por ahí una idea por mi mente. Bueno, lo primero es que al final igual hay como un contexto en el que se te transmite ese mensaje, esa idea, y siento que igual el contexto contribuye a que cale la idea en ti, claro, por decirlo de algún modo. Porque al final de repente como que hay cierta información que uno la puede escuchar,
en cualquier lugar, pero simplemente no te va a repercutir de la manera en que te podría repercutir, no sé, tú viajaste, estabas en Colombia, como que era como todo un contexto para que pudiese repercutir la idea en ti. Es que ahí me gustaría detenerme, pero que también, como te había dicho, va a depender de cómo uno busca y toma las oportunidades, porque quizás otra persona, bajo otra personalidad, en ese momento de los tragos, la distensión, que la hamburguesa, la música en vivo, etcétera, se quedaba ahí. Yo cuando vi que esa persona, que para mí era un referente, subió y dije, va a ir a la otra oficina, yo fui para allá. Entonces como que yo en realidad traje esa oportunidad y fui en búsqueda de eso, y en la práctica quizás Freddy fue solo un conductor de algo que yo mismo atraía, y si no lo materialicé a través de él, no lo sé. Entiendo. Pero como que yo fui a buscar aquello y eso me ayudó a hacerlo. Quizás si no lo hacía yo ahí, ¿cuánto tiempo iba a pasar? Por eso te decía. Bien, entiendo. Y por ahí me gustaría como empezar a conectarlo con el tema de preguntarte como, bueno, hoy día en general, con los resultados que se pueden observar en el mundo externo que has podido crear, ¿cuál crees tú que son como de ti mismo las principales como cualidades o características que sientes que han permitido que pudieses escalar al nivel que has escalado? Mira, por sobre todo, todo, disciplina. Ok. Ya, porque yo no soy una persona ni superdotada, no soy una persona con grandes atributos heredados, intelectuales, nada de eso. ¿Ya? Sí, soy una persona disciplinada que cuando tiene un objetivo tiene obsesión también. ¿Ya? Okay. ¿Ya? Entonces, disciplina, obsesión por sobre motivación, porque motivación siempre va a faltar, uno va a tener épocas de escasez de motivación, o que no va a ver el resultado que quiere, pero la disciplina es la que te mantiene ahí, fijo, consecuente y en una sola dirección. Entonces yo creo que el elemento clave para mí es eso, pero a la vez la disciplina y la obsesión son también enemigos de mí, porque tuve que aprender a detener mi disciplina y mi obsesión para no perjudicar mi salud. Ok. ¿Por qué lo digo? Por el exceso de trabajo, el dormir poco, el sumarse y bancarse más tareas de las necesarias, y ahí aparece tía ansiedad, tío crisis de pánico, etcétera, que son consecuencias de excesos. Entiendo. Y ahí me gustaría entonces llevarte como a la polaridad contraria, que quizás está vinculado con lo que me acabas de comentar, pero con la polaridad contraria me refiero como a ¿cuáles crees tú que han sido como, en tu caso personal, como algunos frenos o algunas limitaciones que quizás de repente pudieron como haber hecho un poco más lento el proceso o haberte privado de la capacidad de disfrutar del proceso? Yo creo que hubo un momento que después lo logré afortunadamente detener y hice una ruptura ahí, es el exceso de comparación, porque una cosa es la inspiración y otra cosa es la comparación. Ok. Y entonces hubo un momento en el que el exceso de inspiración me provocó aumento en la comparación con las demás personas, emprendedores, empresarios, etc. Y siempre considerándolo en que yo era menos que esas personas. Entonces cada uno tiene sus propios ciclos, sus propios procesos, sus propios tiempos, y yo me estaba centrando mucho en el presente sin comprender y estudiar en realidad que las personas que yo estaba analizando no llevaban el mismo tiempo que yo en el recorrido. Entonces yo estaba tratando de tener resultados como los de ellos en un tiempo mucho más acotado. Y dentro de mi disciplina y mi obsesión, yo lo logré y muchas veces superé, pero ¿a costa de qué? De lo que tú decías. O sea, yo tomé el vehículo, apreté el acelerador, llegué desde el norte al extremo sur de la Patagonia y llegué a la meta, pero no disfruté el recorrido. Entonces, si yo rebobinara ahora mi cinta, mi cassette, mi video y volviera hacia atrás, yo me diría a mí mismo, vas a lograr lo mismo sin la necesidad de ir con el acelerador a 200 km por hora. Puedes hacerlo en 100 km por hora y disfrutar del recorrido, y que eso no te genere también estos problemas de salud que te decía. Entiendo. Bien, me parece súper interesante, y por aquí me gustaría igual conectarlo con lo que hablábamos hace un momento, de que, bueno,
Tanto la comparación como el control, desde una perspectiva espiritual, son recursos del ego, claro, que usa de una u otra manera para poder conectarnos con la insatisfacción en términos generales. Y tiene todo el sentido del mundo la manera en cómo lo planteas, en el sentido de decir, bueno, cuando salgo de la inspiración y caigo en la comparación, esa comparación normalmente yo me voy a ver como en desmedro respecto de quién me estoy comparando, porque al final justamente lo que busca el ego es asociarnos con una identidad como de alguien insuficiente o como de alguien incompleto. Entonces es natural que la comparación sea un recurso que en realidad nos termina haciendo mal. Entonces me parece súper interesante y súper bueno que digamos como que lo aportes. Claro. Sí, al final somos, como te decía hace un rato, las empresas son un reflejo de los fundadores. Entonces, si el fundador o la fundadora es una persona que, dado a el éxito, se vuelve una persona llena de excesos, no sé, como la serie que estaba por ahí en Apple TV, que era como de los fundadores de WeWork, que era como este tema de espacios de trabajo en diferentes lugares del mundo para el teletrabajo, por así decirlo. Y este compadre, el fundador, era full exceso. Entonces la empresa se vuelve una empresa de full exceso con ciertos tipos de estructura y cultura, y vas quemando dinero. Entonces hay empresas donde la cultura puede ser la innovación, y por ahí uno va llegando a puntos de ir entendiendo cosas, porque no sé, 2020 algo, cuando a nosotros nos premió Google, yo fui a la oficina de Google, fue como un tema como de, oye, yo quiero tener una empresa como Google, y en realidad eso también fue un problema de comparativa, porque nosotros en ese momento fue como, demos mejores temas laborales, tengamos ciertas prestaciones, días libres, horarios libres, muchas cosas que en realidad eran para empresas donde el nivel de los profesionales que están ahí, por más que tú les digas, te doy vacaciones ilimitadas al año, no se van a tomar vacaciones ilimitadas al año. ¿Por qué? Porque son los mejores de los mejores en el mundo. Entonces, si uno no tiene la mejor de la mejor empresa del mundo, no puede esperar que al equipo de trabajo con el que vas a tú trabajar sea el mejor equipo del mundo. Por más que uno quisiera que eso sucediera. Y ahí vuelvo de nuevo a un tema que después, en ese análisis que hice yo, a nivel personal, espiritual, más esotérico, por así decirlo, era como cuando el psiquiatra me dijo, Matías, tú estás tratando de ser papá de tu equipo, y ese es un gran problema. Entonces, claro, yo esa carencia de padre y el tema del árbol genealógico con mi familia me hacía ir a los problemas de mi equipo, bancármelos, de tratar de ser el papá de ellos, ayudarlos, orientarlos, y si se equivocaban, aguantarlo. Entonces ahí fue un quiebre también. Creo que ese sería otro quiebre, como de cómo tener una perspectiva distinta a nivel empresarial, cuando el psiquiatra me dijo eso. O sea, psiquiatra, te va a dar una licencia y no vas a poder trabajar, pero ¿qué va a hacer la empresa? ¿Qué va a hacer mi equipo? Entonces, Matías, ¿tú crees que tu equipo se va a preocupar de eso? O sea, tu equipo no se va a preocupar de ti, se va a preocupar de que le llegue su pago, su cheque y su nómina, pero de ti no se van a preocupar. Aunque sea duro que lo escuches, es así. Y bueno, y ahí como que yo cambié ciertas percepciones y hoy día no es que yo sea una persona fría, sino que estoy ajustado a la realidad de mi negocio. Yo no voy a ser Google, y eso lo tengo claro, y tampoco quiero ser Google. Ese es el otro tema, que son como máscaras que yo ya me saqué. Yo no quiero ser ese emprendedor, yo no quiero tener esa empresa. Yo lo que quiero tener es un negocio saludable que me permita tener mi estilo de vida, que me permita tener tranquilidad y que me permita poder ir a tomarme una tarde con mi hija o ir a buscarla al jardín en el día y hora que yo quiera. Perfecto. Eso. Perfecto. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que son como las bases así como esenciales para que realmente podamos llegar a conseguir un negocio que nos permita aquello, que nos permita esa libertad de decir, bueno, hasta acá dejo las cosas porque ahora tengo que ir a buscar a mi hija al colegio, al jardín, lo que sea? ¿Cuál crees tú que son como esas bases así fundamentales? Yo creo que es conocerse bien a uno mismo, porque la mayoría de las oportunidades, el mayor enemigo de uno va a ser uno, en diferentes aspectos. Entonces, tener la capacidad de decir, voy a apagar el computador y voy a dejar pendientes para mañana, porque lo importante en este momento no es quizás el computador o esas obligaciones que quizás podría avanzar, pero que igual puedo avanzar mañana, porque si me quedo en exceso de trabajo hoy día, mi nivel de productividad ya bajó. Entiendo. Mejor lo dejo para mañana. Entonces, a mí, ¿qué me pasaba? Antes
y siendo súper transparente, y trabajaba me había leído el libro y estaba desde el club de las 5 a.m. y trabajaba hasta las 11, 12 de la noche. Yo tuve la fortuna de que en ese momento justo mi pareja se había cambiado de carrera, ella era un poco más joven que yo tenía menos de 30 años y bueno, pude, pero no es sostenible en el tiempo eso. Entonces yo tuve la fortuna de poder tener esa estructura y trabajar muchísimo, pero después, como te decía, vienen los problemas de salud a raíz del exceso de trabajo, sobre todo, bueno, el que tiene menos de 30, dale, o sea, esa es la década para hacerse full trabajo y capitalizar y patrimonio y después construir algo. Pero desde los 30 en adelante ya el cuerpo cambia, la mente cambia, todo cambia. Entonces, en ese aspecto creo que hay que tener cuidado y en el autoconocerse. O sea, puedes tener un muy buen negocio, puedes estar viendo muy claro los números de tu negocio, proyectar a tu negocio, pero si no estás haciendo lo mismo contigo, puedes tener 1000 problemas en el negocio que son solucionables. Pero cuando hay un solo problema, que es el de salud, ya todos los otros problemas no importan nada. O sea, si no te cuidas a ti, vas a hacer que tú mismo seas el mayor enemigo de tu negocio, porque tu negocio no te va a cuidar a ti, te vas a cuidar solamente tú. Totalmente, bien. Ahora, en ese sentido, hay dos preguntas o dos temas que me gustaría sí o sí aprovechar de preguntarte. Este tema, esta pregunta, parte de una interpretación mía, ¿ok? Esto tú nunca lo dijiste, esto fue lo que yo interpreté a partir de lo que vi. Hace como, no sé, 5 años atrás, puede ser más o menos, o un poquito más. Sí, hace como 5 años puede ser. Vi un video tuyo en el que tú contabas que tu primer emprendimiento fue vender weed. Marihuana, sí. Marihuana, exactamente. Y lo contaste de manera súper, digamos, como desde mi perspectiva como estratégica, desde dos perspectivas. Primero, que, bueno, lo contaste como muy en formato de emprendimiento, por decirlo así, como que tú administrabas recursos, claro, etcétera. Pero en realidad mi interpretación, y esto es lo que yo quiero oír, es que dije, aquí el Mati está aplicando, creía yo en ese momento, en forma consciente, como este punto de que el emprendedor, la marca personal, tiene que no solamente mostrar como toda su parte súper glamurosa y de que prácticamente es una persona intachable y que solo va avanzando en la vida, sino que también está mostrando como esta parte más de sombra, esta parte como más oculta, esta parte como que lo que normalmente el ser humano trataría de ocultar, tú lo estabas como mostrando así sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Entonces a lo que voy es que mi interpretación fue, como dije, el Mati está compartiendo aspectos como que cualquier persona, que normalmente una persona como que no compartiría. Pero justamente el compartir esos elementos que normalmente no se compartirían genera como una empatía o claro, una conexión o una humanidad. No sé si yo sobreinterpreté demasiado o iba por ahí también un poco. La interpretación es asertiva, pero yo no lo hice con tanta conciencia. Ok. Ya, porque ese día me acuerdo que yo había terminado el trabajo, estaba en la oficina y de repente como que me surgió la idea, yo puse a grabar e hice unas, entre comillas, simulación como que yo estuviese hablando con alguien y lo relaté y yo se lo mandé al equipo y ese mismo día le dije, oye, edítenlo, córtenle apenas unos pedacitos y póngale un par de imágenes y está listo. No lo pensé, ni lo escribí, no hubo guión, no hubo nada. Fue muy así, fue como fluido. O sea, es como, no sé, al que artista, cantante, etcétera, o escritor, se le ocurrió algo, lo escribió y se lanzó. Y al no tener tanta edición ni corrección, se volvió, entre comillas, puede ser una obra maestra. Ese video no fue mi obra maestra, ni tampoco el video más viral que he hecho, para nada. Pero sí, como dices tú, centra una parte de mi personalidad, de yo como ser humano, que genera cierto nivel de empatía, porque igual, ¿sabes? Mi mamá me llamó, me acuerdo, y me dijo, Matías, pero ¿cómo publicas esas cosas? ¿Qué van a pensar los clientes? Ya. Entonces yo le dije, mamá, mira, si un cliente quiere dejar trabajar conmigo porque en mi pasado yo fui así, que se vaya. Si ese soy yo, ¿quieres que yo le oculte a las personas quién soy? Me dijo, no, pero no se trata de eso, pero tampoco de contarlo en las redes sociales. Y le dije, sí, mamá, pero eso va a producir que las personas generen más conexión conmigo. En ese tiempo nos hablaba de la marca personal. O sea, esta cuestión fue 2020, creo, algo así. Por ahí. Y no hablaba marca personal, ni se hablaba de todo este tipo, no está ni el concepto ni de los influencers, nada de eso.
Entonces cuando yo lo hice, eso me ayudó y después me fui dando cuenta también que las personas más conectaban con mis fracasos que con mis logros. Entonces, o fue cuando también recuerdo que puede alguien haber dicho como, oh, el Matías cuando se fue a las oficinas de Google pensó siempre en grabar ese video. Para nada, yo solamente de feliz fui, grabé unos videos, me subí al avión, etcétera, llegué al lugar, fui grabando. Cuando salía el tarjetero como agencia de los navegantes, Matías, grabé. Y después, cuando me subí al avión de vuelta, yo venía pensando, y en esa vez venía como nostálgico, emocionado, no sé. Y ahí como que leí un post que yo había hecho como el 2018 y decía como, vamos camino a ser la mejor agencia de marketing. Siendo que, o sea, yo había decretado algo así, pero no necesariamente eso iba a ocurrir. Pero era como que yo me lo dije a mí mismo y me autocoaché y dije como, está sucediendo esto y lo escribo para decretarlo. Entonces cuando pasaron a los 2-3 años después lo de Google, a mí eso me dio nostalgia y ahí fue en el avión que yo hice el audio, edité el video, lo subí y ese video de manera orgánica tuvo como 1 millón de reproducciones y yo fue muy loco porque me sumó, no sé, 20.000 seguidores en 5 días y fue muy raro, pero también fue porque las personas no conectaron con que yo dije como, fui premiado por Google. No, mi historia fue más como, me invitaron a las oficinas de Google y para mi sorpresa, cuando tomé el avión, llegué para allá y tenían preparado mucha información y bla, bla, bla. Yo como que correlaté algo. Entonces cuando eso sucedió, yo dije, wow, qué raro lo que pasó, o sea, qué insólito. Y después cuando yo empecé a hacer campaña de publicidad para la agencia, yo tomé ese video y al final le puse, si tienes un negocio de e-commerce, contáctanos aquí y bla, 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 bla. Porque yo ya sabía que había funcionado esa fórmula, de manera orgánica, sin pagar. Y dije, y hasta el día de hoy, ese anuncio sigue corriendo y ese anuncio tiene 2 años y medio y hay veces que he ido a algunas charlas o cosas y me dicen como, tú eres el de Google. Y yo así como, claro, la persona genera una asociación y después cuando estudia a la persona y ahora llegan a las reuniones de ventas como que no, genial, yo lo elegí a ustedes por X, Y o Z. Entonces ahí yo fui descubriendo patrones, pero no es como que yo fui a Google con un guión. Entiendo. Y ahí yo tomo, por eso decía desde un principio, como uno tiene que crear a veces oportunidades a partir de momentos que ocurren en nuestra vida personal o empresarial, pero que de manera astuta los vas haciendo porque vas teniendo un conocimiento de tu cliente objetivo, del público al que tú te vas a centrar, del mensaje tuyo que vas desarrollando y también de poder ir conectando como decías puntos para crear una historia que empatiza con las personas. Entiendo. Bien. Qué interesante todo el punto. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido como una de las campañas de publicidad, de marketing en general, como que tú recuerdes con más, como, no quiero usar la palabra cariño, más como que te diría como que recuerdes como con intensidad, de decir una campaña de publicidad que tú digas, oye, quizás esta ha sido una de las más desafiantes, una de las más grandes, no sé, que se ha invertido quizás como la mayor cantidad de dinero en general? ¿Cuál crees tú que podría ser como esa campaña? A ver, o sea, hay diferentes formatos de campaña. Okay. Hay formatos de campañas desafiantes donde una marca está lanzando un producto o un servicio que no tiene cabida en el mercado y hay que abrirse espacio en el mercado o crear el mercado. Okay. Entonces yo, por ejemplo, puedo pensar, no sé, fue desafiante cuando lo hicimos con Banchile, bueno, esa rama de Banchile del Banco de Chile, después lo compró Chubb, y era como el tema de la rama de los seguros, seguro para la casa, seguro para oncológico, había una gran gama de seguros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí uno tiene que entrar al tema creativo. Esa fue una campaña desafiante y estuvo bien. Y después adquirió Chubb a esa unidad de negocio de Banco de Chile y bueno, fue interesante. Otra campaña que, encuentro como memorable, yo creo que más que una campaña específica, fue cuando empezamos nosotros a hacer influencer marketing con los clientes, porque ¿qué era lo desafiante? Era decirle como, hay que pagarle a Gonzalo cierta cantidad de dinero, hay que enviarle a Gonzalo cierta cantidad de productos a nivel de canje y hay que esperar que el resultado sea positivo. Okay. Entonces ahí los clientes entran en una pero ¿qué me garantiza que me va a ir bien? Y ahí era como el tema de convencerlo, es que ¿qué te garantiza a ti en tu negocio que te va a ir bien? Y ahí viene la respuesta de nada.
ok, aquí vamos a también a ir a una garantía de nada, con una estrategia que nos permita obtener información para obtenerlo todo. Ah, ya. Entonces, como que al final, en esa estructura psicológica... Bueno, Mati, entonces, a nivel de los objetivos y los desafíos que se van presentando, sea, no sé, a nivel de las campañas que hablábamos antes, en general me gustaría que pudiésemos conversar un poco sobre lo que tiene que ver con formar un equipo y también con elegir un buen socio o llevar una buena relación con el socio, porque al final, insisto, de que nos marcamos objetivos como emprendedores, como empresarios, y estos son factores que me parecen que son relevantes. Entonces, como no sé qué desafíos tú crees que has presentado hoy día o qué aspectos sientes que son como los más relevantes a nivel de liderar equipos, porque ¿cuántas personas forman tu equipo hoy día? Mira, hoy día somos un equipo de 25 personas. Ok. Llegamos en los tiempos de pandemia a ser un equipo de 50 personas. Entonces, uno se va, como he mencionado, adaptando a las dinámicas, a las circunstancias de la economía, en este caso, que también son factores que uno no controla tanto. Y otros factores, sobre todo el tema de los equipos, es de... Una cosa es cómo a ti te criaron, otra cosa es cómo a ti te educaron y otra cosa es cómo tú ya te formaste como persona y profesional para estar en el mundo laboral. Entonces nosotros en la agencia, en ese sentido, hoy día tenemos un proceso de selección de personal que es bien exhaustivo, ¿ya? Okay. Antiguamente era como muy, necesito personas, sumemos, y ahí uno se iba encontrando con muchos problemas. Entonces eso te lo digo en pandemia porque nosotros nos pilló bien parados el momento de la explosión, porque en Chile, como fue la pandemia, el tema de los retiros de la ISAPRE, AFP y todo ese dinero, produjo que mucho dinero circulante estuviese en el país, lo cual generó que las personas tuviesen patrones de consumo digital muy activos. Entonces para nuestro servicio y nuestros clientes fue la época dorada. Y eso provocó que teníamos tanta demanda de clientes que hubo que crecer a palazos, muy rápido, y todo el tiempo pasaba que, uno, teníamos que sumar equipo, y dos, que se nos iba equipo. ¿Por qué? Porque como tenemos la academia, constantemente formamos equipo y los headhunters de otras empresas o agencias buscaban nuestro talento y se lo llevaban y sabían que ya estaba formado y estaba listo para hacer un buen servicio. Okay. Entonces ahí... Nosotros en ese tiempo era como todo más rápido y formábamos, capacitábamos, etcétera. Éramos un equipo más grande. En ese momento teníamos psicólogo laboral dentro de la agencia. Buenísimo. Había un equipo más grande, todo. Y en ese aspecto creció el equipo y después lo fuimos reduciendo de acuerdo a cómo también la economía fue bajando su intensidad y necesidades de mercado, y ahora tenemos el equipo armado. El tema es que constantemente vamos mejorando las formas de entrevistas, de filtro, de avance en las etapas de la preselección hasta que ya llega a la selección, y muchas veces, la gran mayoría, llega un punto en que se reúnen conmigo estas personas. Entonces a estas personas yo les digo como, mira, yo la verdad lo que quiero de ti es que te proyectes y te planifiques con nosotros, porque no me sirve de mucho que tú entres y trabajes 3 meses y te vayas. O sea, a mí lo que me sirve es qué quieres lograr tú de aquí a 1 año o a 2 años, en qué te proyectas, ¿tienes familia, no tienes familia? ¿En qué te proyectas tú en lo personal, en lo familiar, en lo económico? ¿Qué quieres lograr? Entonces yo a partir de eso le puedo decir como nosotros en la agencia te podemos dar estabilidad. Nunca en la historia de la empresa, en más de 10 años, no hemos atrasado un día en el pago de nómina. Nunca. O sea, eso es intachable, ni en la nómina, ni en la cotización, nada. O sea, pueden haber cosas en las que no todos van a pensar que somos los mejores, porque somos un equipo de personas, pero en eso somos intachables. Entonces, si te quieres planificar, hay personas como Gonzalo, por ejemplo, que partió como, no sé, analista de marketing, pasó a Paid Media Manager, después a Paid Media Manager avanzado, después pasó a supervisor, hoy día es jefe. Y eso sucedió en 2 años. Pero él es una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque tuvo ganas, disciplina y hambre sobre todo. Hambre de querer lograr algo para él, o para su familia, o para su pareja, no lo sé. Hambre de lograr algo. Y eso nos permite a nosotros construir equipos más sólidos. Porque si es que una persona hace marketing por hacer marketing, porque es lo que me tocó, o es lo que aprendí, o es lo que estudié, pero es con lo que gano dinero,
pero no tienen esta sensación como de interés, de aprender y de ser autodidacta, no funciona. Entonces yo muchas veces pregunto, no sé, por así decirlo, a mí me gusta el bodyboard y yo sé quién es Jeff Huber y yo sé quién es Mike Stewart y yo sé quién es Guillermo Tamega. ¿A ti qué te gusta? Y tú me puedes decir, me gusta el tenis, perfecto, me gusta el golf, perfecto, me gustan los videojuegos, perfecto. Ahora hablemos de marketing. ¿Te gusta el marketing? Sí. ¿A quién sigues? Sigo contenido en LinkedIn y aprendo de ahí. No, de diferentes personas. Si yo te dijera a ti que a mí me gusta el tenis y yo te digo que veo partidos de tenis y no me sé el nombre de ningún tenista, ¿sabes de tenis? No, no sé de tenis. Entonces, ¿te recuerdas a alguien del mundo del marketing del que tú constantemente aprendes y sea un referente para ti? Si esa persona no tiene esa capacidad, ya no me sirve. ¿Te das cuenta? Entonces, para mí eso es relevante en cualquier aspecto. Entiendo. Y por ahí también entonces voy viendo de que como el principal desafío a nivel del equipo es lograr como la retención de esa persona, como que adquiera el compromiso de mantenerse y de querer, digamos, como ir creciendo dentro de la empresa propiamente. O sea, ¿sientes que ese es como uno de los principales desafíos? Sí. ¿O cuál otro desafío también podría haber como a nivel de crear el equipo y de gestionarlo? Mira, yo creo hoy día que hay dos cuellos de botella. El cuello de botella 1, que soy yo, y el cuello de botella 2, que es el equipo. Ok. Ya, ¿por qué soy yo un cuello de botella? Porque yo todavía en la empresa tengo que participar activamente en diferentes ámbitos y en diferentes decisiones. Ok. Yo no tengo resuelta mi empresa como para decir como yo ya delegué todo mi negocio y mi negocio está andando solo y yo después de la pandemia ahora me jubilo y solamente participo en unas reuniones de directorios como presidente de la junta. No tengo eso. ¿Es algo que me gustaría llegar en algún momento? Sí, me gustaría llegar en algún momento a eso, pero también va a depender de factores ajenos a mí. La economía, el mercado, los avances tecnológicos, etc. Entonces, ¿yo sigo siendo un cuello de botella? Sí, pero constantemente trabajo en ser lo menos posible. Hago que las personas tomen decisiones, que planteen soluciones, que me propongan acciones y yo a partir de eso guiar y orientar. El segundo cuello de botella es, como mencionabas tú, el equipo. Y el equipo también se asocia mucho a los clientes. ¿Por qué? Por dos cosas. Yo en la empresa no tengo problemas de adquisición de clientes. Hay una marca que funciona, hay una reputación, hay autoridad, 10 años en el mercado, bien. El tema es la retención del cliente. ¿Y cómo retengo al cliente? Con equipo. Entonces al cliente no les gusta que uno cambie el equipo. Entonces muchas veces yo tengo que decirle al cliente, pero ¿qué quieres que haga, cliente, si a mí como empresa me tienen de referente y quieren robarme al equipo? Quieren llevar mi talento para otra empresa, sea una agencia o sea una empresa de servicio o una tienda online, lo que sea. No puedo hacer mucho, es un factor ajeno a mí, porque si todos los días yo tengo que estar negociando y aumentando salarios y no estoy aumentando clientes, etcétera, o no tengo una tasa de retención más alta, entro en un problema de un hoyo financiero que no voy a arriesgar. Entonces, ¿cómo logro un mejor servicio con un mejor equipo? ¿Y qué hago para que el equipo tenga eso? Una mejor contratación. Y dentro de la contratación, que la persona, porque al final uno puede mentir mucho en los currículum o también en una entrevista tú fácilmente me puedes engañar si yo no soy tampoco un agente de inteligencia artificial que puede medir tus emociones. Si me engañas, me engañas. El tema es que tampoco va a ser sostenible durante mucho tiempo el engaño. Entonces ahí se va dando esa dinámica de cómo retengo clientes con talento y cómo mejoro el talento con mejor contratación y cómo lo retengo con mayores proyecciones. Y ahí está como, es todo un tema de ir equilibrando, porque hay temas operativos, hay archivos Excel, Google Sheets, cosas que uno arma y ya funcionan, se estandariza. Pero yo no puedo estandarizar tanto el comportamiento humano porque quizás Gonzalo terminó con su pareja, tuvo un problema en casa, sucedió algo en su familia y que eso obviamente provoca un quiebre en tu comportamiento y en tu desempeño a diario, y eso yo no lo puedo manejar. Y eso proviene desde la crianza. ¿Por qué? De que tengas habilidades para poder manejar tus emociones, de que tengas habilidades de poder pedir ayuda, y esas cosas son ajenas a mí. Y eso yo creo que pasa en muchas empresas y es complejo, salvo en las grandes empresas donde tú estás apostando al mejor talento mundial. Y esas personas tienen habilidades duras y habilidades blandas y un muy buen manejo de todo eso en un equilibrio que permite que empresas como Google sigan siendo Google, que empresas como Meta sigan siendo Meta y que empresas como la mía con mi socio tengan estas dificultades.
Entiendo. Oye, agradezco muchísimo eso porque yo justamente en este preciso momento estoy como en ese proceso de ir formando el equipo, de ir ampliando el equipo, y en verdad siento que mi proceso de contratación ha sido no tan exigente. Entonces siento que escuchándote, como que, bueno, primero que todo lo interpreto de que no es casualidad que lo esté escuchando ahora en este momento, entonces por ahí como que voy a, no sé, quizás como a ser un poquito más riguroso, Claro. en el proceso propiamente tal, justamente para evitar todo lo demás. Y a nivel, digamos, como de socio propiamente tal, ¿cuál crees tú como que es el, no sé, como los factores principales que el emprendedor tiene que tener en consideración al momento de elegir el socio o al vincularse con el socio en general? Ya, mira, yo cuando comencé con 2 socios. En ese tiempo fue el Igor y la Natalia. Ok. Y con ellos duramos como 8 meses. Bien. Ya, eso fue el 2015. Partimos en marzo y yo con ellos ya me estaba separando como en septiembre, octubre. Yo me quedé con la marca porque yo había diseñado el nombre de los navegantes, navegantes digitales que cambian con cada marea, el marketing, bla, bla, bla. Ok. Ya, yo había desarrollado esa marca y al final lo que hice fue ahí cambiar después el tema de la sociedad nomás. Ok. Listo, ya, ok. Y ellos durante los primeros meses, yo no gané ni un peso. Ya, los primeros 9 meses no gané nada, pero yo tenía mi ahorro de los otros negocios, yo prestaba unas asesorías por aquí y por allá, pude subsistir. Y después ya la empresa estuvo difícil, ahí ellos se fueron, y justo cuando se fueron, repuntó. Y ahí crecimos, pum. Y ahí era un equipo como de un programador, un diseñador, después un diseñador más, después un programador más, y empezó a crecer. Después el marketing, todo. Y llegó el punto en que yo ya el 2018 esto había crecido, he ido a Bogotá, había grabado, me llamaban de Academia de Santiago a hacer cursos, ya estaba creciendo, ya como que me estabas armando, ya está como bien, en la zona y en Santiago ya estaba agarrando vuelo. Y ahí fue que me encontré varias veces a mi actual socio en el centro de La Serena y conversábamos, él estaba haciendo algunas cosas, ya había terminado la universidad, estaba en un emprendimiento, estaba haciendo aquí y allá. Y yo en ese tiempo, algo que hice en mi empresa fue postulación a proyectos de innovación social en Corfo. Me gané 2 veces proyectos, y esos proyectos, más allá de como que uno gana dinero, no gana mucho dinero, si te pagas honorario y todo lo demás. Pero yo en ese proyecto lo que me ayudó mucho es que a mí se me hacía una transferencia como por $25.000. Ok. Entonces yo tenía caja. Entonces a mí muchas veces en esos tiempos mis clientes, sobre todo porque en ese entonces yo trabajaba como proveedor de Cercotec, de Corfo y de Centro de Desarrollo de Negocios, antes de posicionarme a nivel nacional, y ellos pagaban con desfase de 3-6 meses. Ok. Entonces yo tenía que tener caja para poder pagarle a mi equipo, poder pagarme a mí y aguantar hasta que llegaba un gran pago, supongamos un pago de $15.000. Entonces, ese dinero que yo tenía de ahí, los 25, me servía para tener la gasolina para que el vehículo avanzara. Ok. Perfecto. Y después yo iba rellenando estanque y devolvía a la concesionaria de la gasolina y todo perfecto. Corfo era muy riguroso con las rendiciones, pero todo bien. Y ahí cuando llega mi socio, yo conversando con mi socio le decía, no, yo estaba acá, y un día le dije, si quieres un día invierte en mi empresa y yo te voy dando dividendos. Ok. Ya, y él justo un tema de la familia, iban a vender unos terrenos, no sé, iba a llegar unas lucas, un dinero. Y ahí como que él me dijo, me gustaría invertir, pero invertir como socio y participar en la empresa. Y yo le dije, dale. Y ahí él estaba trabajando en de un negocio de la empresa, de él, o sea, de la familia. Y le dije, ya, pues súmate. Y cuando ya llevamos como 4 o 5 meses, yo le dije, sálete de eso y métete al 100% acá. Esto te digo, partió el 1 de enero del 2019. Ok. Ya, y ahí fue a los 3 meses cuando nos dimos cuenta de que la contadora me había estado estafando desde el 2016 como con $21.000. Ok. Me llaman a mí, yo tenía que pagarle a la Tesorería General de la República $21.000, iban a embargar, y yo tenía en ese tiempo el domicilio, la casa de mi mamá, me iban a embargar la casa de mi mamá. Entonces ahí, wow, todo. Entonces ahí, imagínate que te asociaste tú, Gonzalo, conmigo, y a los 3-4 meses, pum, sale esto. Imagínate como el nivel de desconfianza que se puede generar. Solo a mí me habían estafado, yo nunca supe. La contadora falsificaba los documentos, los certificados de sin deuda del Servicio de Impuesto Interno y de la Tesorería. Era imposible que yo supiera. Y cuando eso sucede, mi socio se da cuenta ya, y ahí como que digo, esto lo tengo que solucionar y todo. Y ahí yo empiezo a hacer, publiqué un par de cosas en redes sociales y me empezaron a llegar clientes. O sea, a partir de publicar mi problema y mi crisis, aparecieron oportunidades.
Y ahí fue cuando empezamos a trabajar con Home Center, por ejemplo. Y fuimos a hacerle capacitación a la rama de e-commerce en el departamento central de Home Center a decenas de personas. Y empezó a abrirse el tema, después charlas para el sur de Chile, Cernatur, clientes, ganamos las licitaciones a algunos clientes. Y ahí fue cuando yo le dije a Víctor, oye, deberíamos empezar a hacer cursos presenciales de marketing en Santiago. Y de hecho, aquí cerca fuimos y un día grabé en el centro de Gabriela Mistral, grabé un anuncio, lo lanzamos y de la nada, ¡pum!, se empezaron a llenar los cupos. Hacíamos como entre 17 y 20 cupos en Santiago una vez por mes, y eso comenzó en agosto del 2019, más o menos. Y en agosto del 2019 hicimos eso. Y cuando comenzamos los cursos, empezamos a vender bien, eso nos generó clientes y empezó todo a moverse perfecto. Entonces dijimos, salimos del problema de la contadora. Ya, ahora lo solucionamos, bien, tenemos clientes, estamos creciendo, perfecto. Tenemos los cursos, súper. Y de repente, ¡pam!, llegó el estallido social. Entonces, estando ahí, justo nosotros estábamos cerca de Metro El Golf, estaban las marchas, todo un problema, estaba el edificio Piñera por ahí, puro caos. Entonces, ahí logré sacar adelante los cursos. Después me tenía que ir al terminal de las noches y era como un videojuego, como estaba todo así, una locura. Entonces en ese momento, yo le dije a mi socio en un momento, entre comillas, siendo visionario, contratemos una productora que grabe y documente lo que vamos a hacer para transformarlo en curso y empecemos a hacer una plataforma web. Hoy día ya es todo más simple, pero una plataforma web donde subir todos los cursos y que sea un aula online y podamos vender a todas las personas que quieren, pero que no pueden ir a Santiago. Perfecto, yo no me había tomado vacaciones, etcétera, y desarrollamos, y cuando yo me tomo vacaciones y por fin me puedo ir a descansar un poco, me voy a Estados Unidos y a México, y después de vuelta no podía volver por la pandemia. Y ahí cuando es pandemia, logro entrar a Chile, me dejan a mí en este tema de la restricción de 15 días, casi que en cautiverio, porque venía de otro país, de Estados Unidos, y ahí todos los clientes se querían ir, tuve que ser el psicólogo, contener, y justo en ese momento es cuando nos pilla una crisis mundial, en un momento muy bien parado, con una experiencia y conocimiento de trabajo remoto, porque siempre fuimos trabajo remoto online, y ahí empezamos a crecer a lo loco en la empresa. Y fueron los años donde facturábamos sobre $1,500,000 anual. El equipo creció muy rápido y se fueron generando estas dinámicas que te mencionaba antes de contratar rápido, pero contratar mal, para cambiar después una perspectiva actual de contratar lento y despedir rápido en los casos que corresponden. Contratar lento y despedir rápido en los casos que corresponde. Buena frase esa, me la quedo 100%. Ahora, dentro de lo que acabas de compartir, me vuela mucho la cabeza esa experiencia como tan, en principio, que se puede interpretar obviamente de una manera negativa, porque digamos la contadora, una persona digamos que forma parte del equipo, una persona que, bueno, es de confianza, te estafa con una deuda, o sea, te deja con una deuda importante, además eso involucra, digamos, como la casa de tu mamá, etcétera. Y de toda esa situación tan, digamos, como pésima, por decirlo así, fue como, entre comillas, como lo que tuvo que pasar para que pudiese generar esa reinvención que claro, generaron y empezar a expandir los resultados. Entonces me parece como realmente súper valioso que digamos que me comparta esa experiencia, porque dentro de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, muchas veces les pasan situaciones, digamos, como de ese estilo y tienden como a derrumbarse mental y emocionalmente, no se reinventan. Y bueno, y básicamente se quedan en ese punto. En cambio, tú a partir de, digamos, como de ese bache importante, porque en verdad no era menor la deuda, no era menor como el contexto en que se generó, lo utilizaste como el combustible para poder avanzar hacia niveles siguientes. Entonces, en verdad, me parece como súper importante. Claro, es que los problemas van en la medida de nuestro proceso de crecimiento, ¿ya? O sea, si a mí en este momento me sucediera algo de ese tipo, yo en verdad no tomaría y evaluaría el evento como algo tan grave como lo viví en ese momento, ¿ya? Pero es porque también ya he crecido en torno a diferentes niveles profesionales, emocionales y empresariales.
Entonces, en ese instante fue como una catástrofe de grandes proporciones, y por eso te decía en un principio como, bueno, una cosa es el equipo, el otro tema también es tener un socio, por ejemplo. Entonces, mi socio desde que partió en un inicio ya se encontró con este problema, con este bache de la contadora a los pocos meses. Después se encontró con el bache del estallido social, después se encontró el bache de la pandemia, y así constantemente nos hemos ido encontrando con diferentes baches a lo largo de la historia desde que él ingresó como socio en la empresa, que a mí en lo personal me hacen tener una percepción de que puedo tener una empresa solo. Sí, puedo tener una empresa solo, pero para tener una empresa solo creo yo que tengo que haber vivido la experiencia de ya haber tenido también una empresa con socios, para poder saber cómo voy a contratar a alguien que cumpla el rol, entre comillas, de mi socio, pero y también yo ya tener una percepción propia del negocio de que pase lo que pase, nada es tan grave. Porque al final, si uno está constituido como empresa, una sociedad, la sociedad si adquiere deudas y todo lo demás, bueno, es la sociedad, salvo que uno pida crédito en el banco y ahí afecta al patrimonio de uno. Pero como que la sociedad es un... Bueno, tú que estudiaste Derecho, al final es una persona jurídica. Exacto. No es una persona natural. Las personas naturales somos las comunes y corrientes, y la persona jurídica adquiere ciertas obligaciones, tiene ciertos derechos, etcétera, pero no es uno. Exacto. Entonces, cuando una empresa quiebra o tiene problemas, quiebra la empresa, pero no quiebra a la persona. Tú te quedas con todo un intangible de conocimientos, experiencias y cosas muy nobles que quizás no se cuantifican en dinero, pero forjan una persona que puede volver a reinventarse. Entonces, ojo con eso. Puede quebrar cualquier negocio de ustedes, pueden pasar malos ratos en sus carreras profesionales, pero eso es un tema aparte, porque el proceso de todo el aprendizaje y la evolución humana queda. Y eso vale dinero en el mercado. Total, buenísimo. No, bien, me parece súper interesante el punto, porque en definitiva muchas personas también quizás se identifican demasiado como con su empresa propiamente, y al final esa sobreidentificación, al tener un mal resultado en la empresa propiamente tal, pueden tender como a quizás hacerlo muy suyo, muy personal propiamente, y bueno, básicamente como que perder la motivación, perder las ganas, perder la iniciativa. Y sobre eso me gustaría conectarlo con una frase que leí en un post tuyo de hace varios años atrás, y que me gustaría leerlo porque lo tengo acá. ¿Ya? Y bueno, que nos puedas compartir básicamente como... ¿qué hay detrás de esta frase básicamente? ¿Okay? Veamos, a ver, que la frase dice: cree en ti, no lo dudes tanto, no te juzgues tan duro y arriésgate. ¿Qué onda esa frase, Mati? Mira, ese tipo de frase, yo desde muy chico he sido, en el colegio me decían poeta, entonces siempre he escrito cosas, ¿ya? En diferentes formatos, según quién soy, porque en un momento me gustaba cuando en el colegio era la música, escribía canciones, escribía poemas, cosas, después ya fue un tema más como de escribir cosas de trabajo, con lo que me dedico, o en el caso de escribir guiones para mis clientes, etc. Entonces esa frase me la escribo muchas veces a mí mismo, ¿ya? Son como recordatorios, y esos recordatorios muchas veces pueden identificar a las demás personas y les sirve, y eso es súper bonito y es gratificante, porque muchas personas se encuentran en la misma y en diferentes eventualidades las personas piensan que están solas, pero a muchos otros individuos le están pasando cosas parecidas. O sea, el mundo es como parte de una conciencia y todos estamos viviendo diferentes aciertos y diferentes fracasos. Entonces, por ahí va como creer. Si no creo en mí, nadie lo va a hacer por mí. El no dudes tanto es porque parálisis por análisis, sobrepensar las cosas. El ir a hacer las cosas es porque nadie la va a hacer por nosotros y hay que lanzarse. O sea, recuerdo el 2019 más o menos cuando te encontré a ti, Gonzalo, en el centro de La Serena y me dijiste quiero hacer esto y quiero hacer lo demás. Yo te dije, como no planifiques mucho, anda, hazlo, documentalo, y han pasado 6 años y te dedicas tú a esto. Entonces, si es que lo hubieses planificado, lo hubieses protocolizado, hubieses esperado el momento perfecto, al final nunca hay momento perfecto. A veces el equipo le digo, me dicen, pero justo se fue esta persona ahora, justo este cliente se fue ahora. Es que no hay otro momento más perfecto que la hora, independiente que pueda ser algo bueno o algo malo, porque cuando es algo malo y sucede ahora y quisiéramos que suceda en otro momento, este es el momento ideal para la evolución.
De hecho, por ahí dice Alejandro Jodorowsky, atraemos los problemas que nos van a llevar a nuestra propia evolución. O sea, nosotros mismos lo atraemos. Nosotros estamos atrayendo lo que nos pasa para poder crecer como individuos en diferentes ámbitos y áreas, sea profesional, emocional, espiritual o laboral o profesional. Pero eso es así. Entonces, ese tipo de frases a veces la hago para mí mismo, para automotivarme o para dejar registros de cosas, eventualidades o situaciones que van a ocurrir a futuro o que puedo volver a leer años más adelante. Oye, está muy bueno. ¿Y el no te juzgues tanto? Digamos, Es que yo sigo muchas veces de juzgarme, como de no soy suficientemente bueno, no valgo lo suficientemente alto, no voy a subir mis precios porque el cliente se puede ir, no voy a hacer esto porque los demás son mejores. O sea, el síndrome del impostor es algo con lo que todos vivimos en algún sentido. Entonces, si es que yo en la práctica vivo juzgándome, al final entro en ese loop infinito de no hacer las cosas porque algo siempre me va a faltar. Entonces yo necesito ir y cruzar de un carril al otro carril, porque en este sé que tengo una limitación y en la otra que no tengo la limitación. ¿Qué necesito? Olvidarme de ese autodefinición, porque me autodefino con mi ego y no me dejo salir de ahí, y el auto boicotearme porque me juzgo, me critico y me hago daño en exceso. Entonces necesito salir de eso para romper el patrón y desde ahí tener mayor libertad de tomar mi maletita y poder seguir avanzando, dejando atrás lo que tenga que dejar para llegar al destino de donde me he propuesto llegar, o donde la vida de alguna u otra manera me tiene sorpresas que me esperan cuando logre algunas cosas. Bien. Entonces, básicamente, o sea, de alguna manera yo recojo que como esa frase plasmada en el post, entiendo que era algo que tú te estabas diciendo a ti mismo y que de alguna manera también pueden ser como las bases así como muy, muy esenciales para que una persona derechamente comience a dar el primer paso. Claro. Que básicamente ese siempre va a ser como el más complejo, por decirlo de algún modo. Entonces me parece súper interesante porque al final, claro, lo primero parte como el cree en ti, repercute como en el programa mental más importante que tenemos instalado, que es lo que pensamos de nosotros mismos, o sea, tener esa confianza en nosotros. El no pensarlo tanto, que justamente cae como en estos sabotajes del sobrepensar, darle demasiada vuelta y, como muy bien lo dijiste, esta parálisis por análisis, y al final creo que tengo todo muy bien planificado pero no estoy dando ningún paso, entonces como estoy igual a como estaba, pero ahora como en un montón de pensamientos en la mente. Y bueno, como el no te juzgues tanto también cae como dentro de esos sabotajes que tendemos a tener de repente. Claro, es que como dices tú, venimos programados de cierta manera. Entonces yo al equipo, o a veces sobre todo al equipo, le digo una frase que puede ser asignada como para diferentes ámbitos, ¿ya? Porque la palabra virus tiene una connotación negativa, pero es: instala en tu sistema operativo, o sea, instala el virus en tu sistema operativo para que se genere el cambio. Entonces eso puede ser en diferentes ámbitos. Si yo instalo el virus en el sistema operativo de mi cliente, voy a hacer que no le pare de dar vueltas y me quiera contratar. O me puedo instalar el virus en mi sistema operativo para comenzar a evitar y me auto-hackeo, de dejar de juzgarme para poder empezar de por fin a avanzar y tener resultados. Con resultados veré cómo mejoro, pero si constantemente me juzgo para no comenzar, nunca voy a ver algo, o sea, un resultado pequeñito para poder ir optimizándolo y avanzar en el tiempo. Totalmente, bien. El viaje de 1000 pasos comienza con uno. Así es. Bueno, y finalmente, dentro de esta ecuación del creer en uno mismo, de no dudarlo tanto, de no juzgarnos tanto, está el arriésgate. ¿Qué pasa ahí con el riesgo a nivel del emprendimiento? Sí, hay que arriesgarse. Como mencionaba hace poco, cuando uno tiene empresa, uno se puede arriesgar, y esto ya para otra conversación. Pero existen algunos elementos que se le llaman el blindaje patrimonial, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene empresa, tiene que empezar a construir ciertos blindajes para poder tomar riesgos importantes sin que afecten a ti como persona, en tu economía, en tus finanzas y en tu score, como tu evaluación a nivel de los bancos, las instituciones financieras y todo eso. Entonces, si tú haces eso de una manera estratégica, puedes correr riesgos importantes, porque si no corres riesgos importantes, el hecho de estar en algo muy estable es más plano. Entonces,
nosotros en lo particular siempre corremos riesgo a veces de invertir, no sé, por ejemplo, $10.000 en una mentoría. Y uno dice, pero ¿cómo vas a invertir $10.000 en pagarle a alguien porque te enseña algo? Sí, porque esos $10.000 pueden ser la catapulta que me lleve mucho más rápido a mí a facturar, por decirlo, $100.000 versus estar en un proceso de testear hasta cómo llegar a eso. Prefiero pagarle a alguien sus 10.000 y que me muestre el camino exacto que tengo que llevar yo para llegar a los 100.000 versus quizás demorarme más tiempo. Entonces lo que estoy haciendo en realidad a veces es comprarle la experiencia a alguien y el tiempo, y me arriesgo. Pero si no me arriesgo, quizás voy a llegar a lo mismo, pero me va a demorar más y me voy a equivocar más y quizás me va a doler más. Total. Me agrada el concepto de como el blindaje patrimonial, fue el concepto brevemente, porque en definitiva es como, digamos, si yo lo extrapolo como en general, sería como asume riesgos, aunque igualmente, digamos, como toma cierta precaución, por decirlo de algún modo. O sea, como aunque suene como un poco contradictorio en el sentido de decir como sé prevenido al momento de tomar el riesgo. Sé que son como quizás como dos palabras antónimas, pero en el sentido de decir de alguna manera como que voy a proteger ciertos aspectos que para el evento de que si no llegase a funcionar, digamos, como el riesgo que voy a tomar, no me vea tan perjudicado. Pero igual obviamente el riesgo justamente, o sea, por su propia definición, es que hay como un componente aleatorio de que va a funcionar o no va a funcionar. Lánzate, pero ten armado tu paracaídas. Ese es el punto, exactamente. Eso, exactamente. Sé que puede pasar algo mientras te tiras del avioneta o del avión, porque puede pasar, pero ten tu paracaídas en caso de emergencia. Claro, como arriésgate de manera responsable, de manera consciente, por ahí va. Planifica tu riesgo. Planifica tu riesgo. Qué bien. O sea, en verdad siento que el emprendedor, el empresario, la persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando, va a poder nutrirse de distintos principios que fuimos conversando acá, y me agradó que toda esta conversación ha sido como súper natural, súper espontánea. Así que, Mati, antes de terminar y digamos como darte el agradecimiento final, permíteme porfa darte un obsequio que tengo para ti. Lo tengo aquí atrás, y bueno, este es un obsequio que sé que te va a servir muchísimo para ti como emprendedor, como empresario, así que sé que te va a servir demasiado, de verdad. Buenísimo, veamos qué es este. Yo pareciera ser que conozco esta marca, pero si es lo que pienso, es algo que justo había estado cotizando hace pocos días, y sí es lo que pensaba. Y no sé el concepto, pero estos son los lentes que te permiten descansar la vista para el trabajo. Exactamente, tal cual, sí. Te bloquean la luz azul. ¿Ya? Y te permiten entonces como evitar que te afecten el sueño. Así buenísimo. Que tú, que sé que trabajas muchísimo frente al computador, te va a ayudar un montón. Un montón, genial, te lo agradezco. Con mucho gusto. Y yo feliz de haber participado y compartir mis humildes conocimientos y experiencia con ustedes. Tal como decía la frase, arriésguense, pero con un riesgo planificado. O sea, si estás trabajando y vas a emprender, salte de tu trabajo cuando ya haya funcionado. Si es que estás quemando todos los barcos y arriesgándote, hazlo, pero también con cierto nivel de planificación. Así que ese es mi consejo. Eso, bueno, a darle con todo, a arriesgarse, a creer en uno mismo, no jugarse mucho y a meterle talento a la vida. Nos estamos viendo.